El 29 de mayo asistimos a un seminario interno de Dubim llamado Transformaciones, para pensar los nuevos rumbos que puede tomar EDUBIM en la coyuntura actual. El seminario comenzó con el saludo y la bienvenida de las autoridades de la Universidad Nacional de Villa María, reconociendo el trabajo de EDUBIM de todos estos años y abriendo la posibilidad de una nueva etapa, un salto, luego de haberse instalado en 10 años de trayectoria. La posibilidad de crecer para afuera, pero también pensando en el crecimiento hacia adentro, para atender también las expectativas del núcleo de la universidad. En la presentación del seminario, Carlos Gastra habló de la posibilidad de un segundo sello en acceso abierto, que es algo que ya se viene pensando desde hace un tiempo. Por eso la transformación de la que hablamos y que da título al seminario tiene por objetivo ampliar lectores y el flujo de la edición. Esto involucra una serie de aspectos: el aspecto jurídico-legal, la visibilidad y la permanencia de los contenidos digitales. El gran desafío que se plantea en este escenario es conectar los metadatos con la Big Data. Es decir, en cuanto a política de metadatos, EDUBIM lleva ya unos años implementando el uso de metadatos, por lo tanto en este ámbito está adelantado respecto del panorama que presenta la edición argentina hoy, pero el gran desafío sería hacer dialogar, hacer cruzar estos metadatos con la Big Data. Es decir, por ejemplo, que los contenidos en acceso abierto sean conectados con los motores de búsqueda. El objetivo entonces sería construir una nueva eficiencia para llegar a los lectores, usuarios o clientes a partir de la conectividad y el flujo de mercancía. Pensar en lectores híbridos, esto supone terminar con dicotomías del tipo impreso versus papel o en línea versus descarga. Y a partir de un diagnóstico de la situación que pasa por los años de gobierno macrista en los cuales el sistema universitario estuvo golpeado claramente por la reducción de presupuesto, la caída de ventas, de tiradas, las novedades, sumado a esto el efecto reciente de este último año producido por la pandemia de COVID, esto nos plantea la necesidad de pensar en la transformación, la demanda de transformación cultural más que tecnológica, para enfocar el problema sobre la base de la predicción y la anticipación. Por eso se habló de cambiar la cabeza analógica. Luego hablamos de metadatos y edición estructurada. La política de metadatos en EDUBIM se basa en Onyx Suite, que permite catalogar, describir, clasificar para facilitar la búsqueda y recuperación por parte de los diferentes agentes de la cadena del libro. Los metadatos cobran relevancia en el contexto actual, dado el flujo digital que se ha incrementado a partir de la coyuntura que plantea la situación de pandemia, y requieren una política efectiva, concreta e integral. En cuanto a XML, es el sistema que marca el contenido del libro y sus partes. Tiene una serie de ventajas que tienen que ver con la perpetuidad, los multiformatos y que se trata de un sistema libre, de uso libre. Hablamos de los códigos de clasificación. Hay varios tipos de códigos: el ISBN, el BIC, el BISAC, el de la Library Congress. Y es importante la especificidad en la clasificación, porque esto permite mayor alcance a los potenciales lectores y usuarios. Es decir, que los libros sea más sencillo descubrirlos o
permitir el encuentro entre libro y lector a partir de esta clasificación específica. Hablamos de acceso abierto sobre la base de un documento, de un dossier de CERLALC sobre este tema. El acceso abierto consiste en el acceso gratuito y universal a contenidos digitales, lo cual supone la eliminación de barreras legales y económicas. En este sentido, los autores hablan de revolución del acceso, ya que supone la democratización, el derecho a la educación y la cultura. ¿Y quiénes son los autores, las autoras que publicarían en acceso abierto? Bueno, apunta a un objetivo muy específico, que serían académicos, académicas, investigadores, investigadoras que claramente no persiguen ganancias económicas o regalías, pero sí ganancias académicas y de difusión. Hablamos de los tipos de acceso abierto. Existe una vía que se llama vía dorada, que es la publicación en revistas, y la vía verde, que es la publicación en repositorios. También hablamos de qué no es el acceso abierto, para desterrar algunos preconceptos o prejuicios en torno a este tema. El acceso abierto no evita la revisión por pares, no está contra el plagio, ni los derechos de autor, ni tampoco niega los costos de edición, sino que propone la posibilidad de pensar otras soluciones para pagar los gastos que no sean cobrar a los lectores y las lectoras. Hablamos también de los problemas técnicos del acceso abierto. Ulises planteó el tema de los gastos en servicios de proveedores digitales que se incrementan, la infraestructura que afecta la disponibilidad y que depende de empresas privadas, el tema de la sinergia de los datos, que es lo que se planteaba antes de este desafío de conectar la Big Data con los metadatos, en función de eficiencia, predictibilidad, trazabilidad, no duplicación de esfuerzos en la carga de datos, etc. El objetivo sería abaratar y mejorar el flujo digital a partir de la innovación sobre lo que ya existe. Y hablamos también de la posibilidad de hibridar las plataformas, es decir, pensar plataformas que tal vez tengan algunas características de lo que es un repositorio tradicional, pero a abrir la posibilidad de pensar algunas alternativas o mejoras o posibilidades dentro de este modelo para alejarlo de la idea de un depósito de contenidos y pensar en dinámicas más interesantes. Y sobre todo que lleguen a un público más amplio, digamos, que esos contenidos no queden ahí estancados, sino que realmente cumplan el objetivo de la difusión, ¿no? La difusión, el alcance, la llegada a los potenciales lectores. Por eso hablamos también de un cambio cultural más que tecnológico. En cuanto a los problemas o los asuntos de licencias para acceso abierto, hablamos de licencias Creative Commons. Hay 6 licencias básicas, algunas más abiertas, otras más cerradas. Y Renata expuso cuáles serían, según su criterio, las más adecuadas para EduBIM. Hay 2, una que se llama atribuciones sin obras derivadas, que permiten la redistribución comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegra sin cambios, y otra que se llama atribución no comercial sin derivados, que permite descargar y compartir, siempre y cuando la obra no se cambie ni se use comercialmente. Entonces serían las licencias que permiten mayor control sobre la obra. En cuanto al tema de lectura en papel y en digital, se habló sobre un texto que es un dossier, lectura en papel versus lectura en pantalla, de CERLALC, que plantea estudios recientes y por lo tanto también en proceso, que más bien son disparadores para pensar y para cuestionar algunos mitos sobre lectura en papel y lectura en pantalla, sin afirmar conclusiones tajantes, ¿no? Más que nada es plantear inquietudes.
Entonces, respecto de los cambios en los hábitos de lectura, importante no pensar en dicotomías, sino pensar en la posibilidad de ensambles, o esto que hablábamos antes de lectores híbridos, ¿no? Que combinan y alternan diferentes modos y hábitos de lectura. Siempre partiendo de la premisa de que el soporte no es neutral, porque por supuesto afecta y tiene efectos sobre el contenido. Y en cuanto a los hábitos, hay algunas conclusiones preliminares que tienden a afirmar que la lectura digital sería para textos menos desafiantes, más breves, ya que los niveles de comprensión bajan en textos extensos que se leen en pantalla. Mientras que la lectura en papel quedaría para obras de ficción, preferentemente textos académicos más extensos. Y hay una inquietud sobre la posibilidad de que se transfieran los hábitos de lectura digital, es decir, esta lectura menos intensa, menos intensiva, menos comprometida, que se puedan transferir hacia el papel, pero no hay conclusiones al respecto. Sí resulta interesante el tema del mito del nativo digital, porque estos autores del dossier plantean que no es cierto que los niños, las niñas necesiten o prefieran los entornos digitales para el aprendizaje. Y una de las conclusiones interesantes es que la lectura en papel no es reemplazable por la lectura digital, sobre todo en las infancias. O sea, si no es reemplazable a nivel general, menos en las infancias, al revés o al contrario de lo que se suele suponer, ¿no? Que los niños y las niñas nacen con esa habilidad o esa predisposición natural a las pantallas. Por último, yo junté en una sola diapositiva todas las inquietudes y las preguntas que fueron surgiendo a lo largo del seminario de parte de todos y todas las participantes, y las expuse aquí desde la más general o amplia hacia las más acotadas o específicas. La más general sería, que fue un poco el disparador de este seminario, hacia dónde ir en esta situación de incertidumbre global. Sobre esa pregunta más general, bueno, partir de lo que ya hay, lo que ya existe, lo que se está haciendo, entonces poder hacer un diagnóstico de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal en EduBIM. Respecto a la publicación de contenidos, bueno, qué y cómo publicar, es decir, cómo seguir cumpliendo con este objetivo de llegar a los potenciales lectores con contenidos de calidad, ¿no? Entonces, ¿conviene iniciar un segundo sello digital o profundizar el modelo actual, en todo caso con un acceso mixto, es decir, con contenidos como los que ya existen, que se pueden descargar o comprar en papel, y eventualmente algunos otros contenidos que habría que definir cuáles, que se puedan publicar en acceso abierto? ¿Existe una desventaja de la industria editorial en relación con otras industrias culturales de entretenimiento? Bueno, y si es así, ¿qué podemos hacer para paliar esa desventaja, ¿no? ¿Qué tipo de edición pensamos para los contenidos de un sello digital? ¿Existe la posibilidad de repensar la organización tradicional de contenidos? Es decir, aprovechar las posibilidades que abre lo digital para pensar contenidos tal vez más dinámicos e interactivos. ¿Cuáles son los contenidos aptos para formato papel y cuáles para formato digital? Es decir, si pensamos en un modelo mixto, ¿qué contenidos son aptos para cada caso, para cada formato? ¿Cómo combinar ambos universos? ¿Cómo hacer para que un repositorio no se convierta en un depósito de contenidos? ¿Cómo lograr el objetivo de difusión y alcance? ¿Qué pasa con los contenidos de EduBIM que no son académicos? Es decir, si el acceso abierto es especialmente apto para contenidos académicos, bueno, EduBIM no es una editorial exclusivamente académica, publica muchos títulos de ficción, ensayos, poesía. Entonces, bueno, ¿cuál es la mejor forma de seguir publicando esos contenidos? ¿Cómo repercute en el área de comercialización y distribución la decisión de mudar a un modelo de acceso abierto?
y en fin, qué editorial queremos ser y pensar también qué editorial no queremos ser. Estas son las preguntas que quedaron abiertas para continuar el debate y esta es la bibliografía sobre la cual se discutió y se expuso en este seminario interno de EduBIM.